¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy el Jimmy Collantes desde Lima, Perú, haciendo este video para compartirles algo muy bonito que me está pasando. Bueno, yo sé que estas redes sociales son para compartir experiencias que uno tiene a través de la vida y yo me siento muy contento por la experiencia que estoy pasando, que estoy atravesando en este tiempo y no sé cuánto tiempo más, solamente Dios sabe hasta cuánto seguirá, continuará, y yo quisiera que continúe hasta el día de mi muerte. Pues una de las cosas más hermosas que he recibido en la vida es la bendición de Dios. Si tú confías en Dios, en Jehová de los ejércitos, todo te va a salir bien, todo va a ser óptimo y positivo para ti. A veces al principio nos cuesta trabajo creer que las cosas buenas que Dios te da son a veces un poco difícil de asimilar para uno que ha vivido en soledad o quizás en falta de bendición de Dios. Entonces, cuando recibes la gracia de Dios, pues te parece increíble que te esté sucediendo estas cosas así. Y una de las cosas que a veces me cuesta trabajo creer que me están sucediendo a mí es, por ejemplo, en el campo del amor. Actualmente, pues, mi pareja, Eugenia Castañeda Caxil, es una mujer tan maravillosa, pero tan maravillosa que yo creo que Dios me la ha mandado desde el cielo. Es un ángel transformado en mujer. Y ya en esta fecha de mi cumpleaños, pues, anticipando estas fechas, me ha obsequiado medias, me ha obsequiado perfumes, desodorantes y ropa interior. Ustedes pensarán que es cosa pequeña, ¿no? Pero ella bajo su posibilidad, bajo su capacidad, ella está haciendo una cosa muy grande, está haciendo una cosa muy maravillosa, está cambiando, está luchando dentro de sí y está logrando muchos objetivos. Y entre esos objetivos está, y ella misma me lo ha dicho, está el querer cambiar para ofrecer una persona mejor a mi persona. Y eso es maravilloso, porque es muy difícil encontrar una persona que busque que adaptarse a uno, teniendo todos, como cualquier ser humano, ¿no? Teniendo sus defectos, buscar que adaptarse y brindarle lo mejor de sí. Y yo realmente me siento muy bendecido y quiero compartir esto con ustedes porque ustedes son mis amigos, son mis compañeros, amistades, familia. Y yo realmente doy testimonio que Dios existe y que tiene misericordia de nosotros y nos brinda lo mejor de sí. Una pareja que te comprende, que te quiere, que te ama y que busca que suplir tus necesidades, quizás no las que tú quieres que te supla, sino las que esa persona piensa que tú las necesitas, aunque tú no lo pienses, pues es una gran bendición porque esa persona está velando por ti, está cuidando que nada te falte y sobre todo lo básico no descuida, como la comida, como el abrigo, como el amor. Por eso te pido y te digo y te comparto que Dios existe y que te da lo mejor de sí. Y una mujer maravillosa como mi actual pareja, Eugenia Castañeda Caxil, es un regalo muy grande que Dios me ha dado y que yo busco y lucho para que ese regalo, para que esa persona esté contenta conmigo. Entonces, quiero compartir esto con ustedes, que ella es una mujer maravillosa y que espero que ustedes también consigan una persona así, que esté pendiente de ustedes, que no les falte nada, que les atienda y que se comprenda mutuamente. Soy Jimmy Collantes desde Lima, Perú, dando este mensaje para compartir con ustedes por estas fechas de mi cumpleaños. Espero que pasen un hermoso día. Nos vemos.